Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por Cristo Jesús, porque en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos. Y podemos proclamar para la gloria y honra de tu nombre que en Cristo estamos completos. Gracias por este día, por la lluvia que está cayendo. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por estos momentos que nos permite reunirnos para impartir tu palabra, por la cual te pedimos, Padre de la gloria, que tú le des el crecimiento a la misma y que nos alumbre, para que podamos entender correctamente e interpretar la palabra escrita para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice a los colosenses que todo lo que hagamos, sea de palabra, hecho o pensamiento, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? ¿Se recuerdan ese tiempo en el sistema religioso? Yo no sé si todavía lo practican. Que si tú tenías que por alguna razón mudarte del lugar donde tú vives, te congregabas en un sitio cerca de tu casa, pero que ahora no podías congregarte ahí porque te iba a quedar muy lejos, pero ya habías conseguido otra congregación allá para donde vas a vivir. Entonces, para ese pastor de esa congregación, tú debías llevar una carta de recomendación del pastor donde tú estabas. Todo eso se daba. Yo no sé si en algunos sitios todavía eso se está dando. Verso 2. Nosotros, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que seamos competentes por nosotros mismos, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto es algo que lo hemos hablado, pero hay que estarlo repitiendo. Para poder tener una correcta interpretación de las Escrituras, nosotros tenemos que estar convencidos de que la iglesia está bajo el nuevo pacto. Existen dos pactos, el pacto de la ley y el pacto del Espíritu. La palabra pacto, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Para el griego la palabra pacto o testamento es lo mismo. Si se le llama o no le llaman a la alianza, también es lo mismo. Y ese nuevo pacto es establecido sobre mejores promesas. Por eso, yo les aconsejo que escudriñen lo más tiempo que puedan la carta a los hebreos, porque ahí se le está escribiendo a judíos que practicaban todos los rituales del viejo pacto, el pacto de la ley, pero que se habían convertido al evangelio, se habían convertido a Cristo Jesús y ahora pertenecían a un nuevo pacto. Recuerden
que la transición del viejo pacto hacia el nuevo pacto lo tuvo Juan el Bautista, que venía bautizando con un bautismo de arrepentimiento. Jesús dijo que la ley y los profetas llegaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. De ahí en adelante el reino de los cielos sufría violencia y solamente los violentos lo arrebataban. Así es que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos viendo la luz de las Escrituras y si Dios nos lo permite, pues hoy terminamos este tema de cuál es el bautismo que en el nuevo pacto le pertenece a la iglesia, a los que han nacido de nuevo. Hay muchos que enseñan que son dos bautismos. Hay otros que enseñan que es uno solo. Y sería bueno que cada uno aprendiera a escuchar. Porque nosotros estamos propensos a escuchar a diferentes predicadores con diferentes visiones, con diferentes interpretaciones de la Biblia. ¿Ok? Y ya nosotros hemos visto que la palabra bautismo significa sumergir, hacerlo parte de. Por ejemplo, los griegos tenían una costumbre de que ellos tenían una pieza de ropa, de vestir o lo que fuera, pero el color que tenía esa pieza de ropa era un color natural. Ellos querían darle otro color, pues tenían un lugar donde estaba lleno de agua con unos componentes que formaban el color que ellos querían para esa pieza de ropa. Entonces, esa pieza de ropa la bautizaban, la echaban ahí, la dejaban cierto tiempo y esa pieza de ropa cambiaba del color natural al color que le estaba dando ahora esa agua donde fue sumergida, fue bautizada, y cuando salía con el color que el que la iba a vender o iba a hacer un traje quería ese color. ¿Me explico? Entonces, en la reunión pasada hablamos que hay que tener cuidado porque la Biblia habla de muchos bautismos. En el viejo pacto, los judíos tenían unos rituales de purificación. Esa palabra también la deben buscar en un diccionario, lo que significa. Porque hay muchos que están malinterpretando el bautismo en fuego como que es un bautismo que vamos a tener para purificarnos. Eso es un error. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en agua, que Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan, Juan había dicho que él bautizaba en agua. Pero antes de mencionar a Cristo, léanse Mateo capítulo 3 completo para que usted vea. Y recuerden, no lean el versículo bíblico para darle una interpretación. Lean el contexto que puede estar antes del versículo y después del versículo. Inclusive a veces hay que ir a otras escrituras para darle la interpretación correcta, porque la Biblia no es de interpretación privada, no es para yo interpretarla como a mí me da la gana o como yo creo. Hay veces que uno va a la Biblia con unas ideas preconcebidas
y queremos que la Biblia diga lo que yo creo y entiendo que debe decir. Y eso es un error. Nosotros tenemos que estar abiertos, con nuestra mente abierta, para tener y buscar la correcta interpretación de las Escrituras. ¿Ok? Juan dijo que él bautizaba en agua. Pero antes de eso, en ese mismo capítulo, él dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahí comparó al ser humano, a cada ser humano, con un árbol. De hecho, hay un cántico que lo cantamos, ¿verdad? Soy como un árbol junto a ríos de agua viva. Nos compara con un árbol. En Eclesiastés dice que el árbol para donde cae, ahí quedó. Y se está refiriendo al ser humano cuando muere. ¿Ve? Si yo morí en Cristo, ya ahí nadie me va a poder sacar. Pero si yo morí sin Cristo, a donde caí, que fue a la perdición, podrán rezar los rosarios que quieran, podrán orar lo que quieran, podrán prender las velas que quieran, y para el lado que yo caí, ahí vas a quedar. Si te vas sin Cristo es perdición eterna. ¿Ves? Y por eso hay que tener cuidado con la interpretación bíblica. Después que Juan dice eso, que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, y dice, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Cuando en Mateo 13 ustedes leen la parábola del trigo y la cizaña, ¿qué es lo que dice? Que va a llegar un momento en que el trigo va a ser apartado de la cizaña, el trigo va a ser echado en los graneros de Dios, y la cizaña va a ser cogida en manojo y va a ser echada en fuego que nunca se apaga. El mismo que bautiza con Espíritu Santo, que es Cristo Jesús, es el mismo que al final va a bautizar con fuego, pero eso es para los que se pierden. Eso es para los que se pierden. Jesús le dijo a los apóstoles, después que resucitó, no se vayan de Jerusalén. Esperen, porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, no con fuego. Ah, no, hermano, pero cuando estaban en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, hay que leer con cuidado. El Espíritu Santo se repartió en cada uno de ellos en lenguas, no de fuego, como de fuego. Como de fuego. Entonces el Espíritu Santo le daba que hablara a cada uno en el idioma o en los idiomas que aquel gentío que había allí al frente de ellos pudieron entender lo que estaban hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si nosotros estamos bajo el pacto del Espíritu, no puede haber en el pacto del Espíritu cosas que proceden de la ley o de la carne, de nuestra mente carnal. No puede ser. No puede ser en ningún momento. Inclusive Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que cuando uno se une al Señor, ¿qué es uno? Un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Pero también tenemos que entender que según 1 Corintios capítulo 3, hay gente, hombres y mujeres, que se han convertido a Cristo, que han nacido de nuevo, pero lamentablemente el alimento que están recibiendo no es el correcto, y a pesar que se congregan, creyeron en Cristo, pero siguen siendo hermanos carnales,
¿Por qué? Porque Pablo dice que las cosas del Espíritu. Juan capítulo 4, Jesús dijo a la mujer samaritana, Dios es Espíritu. Pablo dice en 1 Corintios 3, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu que viene de Dios. Nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en el hombre. O sea, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Y Pablo dice, y nosotros los creyentes no hemos recibido el espíritu que viene del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. Para que sepamos. Este sepamos tiene que ver con el crecimiento. Y el crecimiento lo da Dios, pero es a la palabra correcta que está establecida por Dios. Esa palabra la dejó establecida Cristo, la enseñanza, y luego le siguió Pablo, que fue el apóstol que Cristo instituyó o constituyó como apóstol, maestro y predicador. ¿A quién? A nosotros los gentiles. Por eso es que el creyente, la iglesia, debe darle mucha atención a las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque fue a él que Dios le plació revelar a Cristo en él. Fue a Pablo que Dios le plació revelar lo que es la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Fue a Pablo que se le reveló que la iglesia tiene que ser edificada. Y fue a Pablo que se le reveló cuáles son los materiales para que la iglesia sea edificada. Y dentro de las congregaciones, lamentablemente, hay mucha palabra de hombre, mucha mala interpretación de las escrituras. Y en esto hay que tener cuidado. En esto hay que tener cuidado, y esto no se nos puede quedar en la mente hoy domingo nada más. Eso nuestras conciencias tienen que estar tranquilas y en paz, porque tenemos el conocimiento que donde quiera que estemos, nosotros somos participantes del nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu. Y que cuando le pregunten a usted, ¿por qué usted no vota? Bueno, porque si voto, estoy cometiendo fraude, porque yo no pertenezco a este mundo. Y estas palabras como que, tú sabes, parecen de una persona orgullosa o echona, ¿no? O soberbia. No. Es que yo tengo que creer lo que enseñó Cristo. Y en Juan 17, Jesús orando por los que el Padre le dio, le dijo, Padre, los que tú me diste estaban en el mundo, pero eran tuyos, me los diste. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y no solamente oró por los 12, sino que oró por nosotros también, porque él le dijo al Padre, no solamente oro por estos, sino que estoy orando por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Ahí nos incluyó a nosotros también. Por eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice que nuestra ciudadanía ya no es terrenal, es celestial, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos en el mundo todavía con una encomienda, pero ya no pertenecemos al mundo. Nosotros somos seres espirituales. Lo que pasa es que usted, si sigue mirando su cuerpo y mirando el cuerpo del hermano o la hermana, usted va a decir, pero ¿cómo es esto? Usted tiene que entender lo que está haciendo Dios desde nuestro espíritu. Y estamos en el proceso de ¿qué? Nosotros traímos la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Adán. 1 Corintios 15. Adán. Pero Pablo dice que vamos a traer la imagen del celestial. Porque aquellos que no se han convertido a Cristo
siguen en Adán. Y la imagen de ellos es la de Adán. Pero los que nos hemos convertido estamos en el proceso de transformación. Y esto es un proceso. Y a medida que nos vamos dando, uno va, hasta uno mismo a veces se da cuenta, oye, ya yo no soy el mismo que era tiempos atrás. A mí cualquier cosa me daba coraje, ya no me da. Adiós, ¿qué pasa? Porque el Espíritu Santo está forjando la imagen de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Léanse el capítulo completo. Por eso es que en Romanos 8, podemos hacer una pregunta. Bueno, ¿y quiénes son los hijos de Dios? Bueno, pues fulano se convirtió, se está congregando. Donde quiera que haya una congregación de evangélicos, esos son los hijos de Dios. Pero Romanos capítulo 8 no dice eso. Romanos capítulo 8 dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Los tales son, no le voy a dar el versículo para que lean el capítulo completo, porque ese capítulo está lleno de alimento espiritual completo. Entonces, vamos a ver hoy, a la luz de la Escritura, cuál es el bautismo que pertenece a la iglesia en este nuevo pacto que es el pacto del Espíritu. Vamos a San Juan capítulo 1 y verso 31. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 31. Verso 29 al 31. Mira aquí el propósito del bautismo de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento. Y Juan dice, ¿por qué bautizaba en agua? Verso 29 al 31 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Por eso Juan vino bautizando con agua. Y por eso es que Cristo se bautizó en el bautismo de Juan, que fue en agua, para poder introducirse como predicador, maestro, como médico, como lo que él es al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía por profeta a Juan. Creían en Juan, sabían que era un profeta de Dios. Y para poder Cristo comenzar su ministerio terrenal, tenía que pasar por ese bautismo. Por eso es que le dice a Juan, cuando Juan le dice, no, yo bautizarte a ti cuando soy yo el que debo ser bautizado por ti. Jesús le dijo, no, deja, porque estamos llamados a cumplir toda justicia. O sea, Jesucristo no vino a hacer nada porque a él le dio la gana. Recuerden que esto es otra cosa que no se nos puede olvidar.
El nacimiento de Cristo fue bajo la ley, bajo el viejo pacto. Nació de una mujer judía. Se sometió al cuidado de su padrastro y su madre. Hasta que le llegó la hora que él podía manifestarse públicamente. Y fue aproximadamente a los 30 años de edad para comenzar su ministerio terrenal, predicar, sanar al enfermo, hacer todo lo que él hizo. Todo lo que él hizo. Y Jesús dijo que él no vino para abrogar la ley, sino para darle cumplimiento. Ahora, aquí tenemos que hacer la contraparte de entre Adán y de Cristo. Si yo pregunto, yo he hecho esta pregunta otras veces. ¿Tú recuerdas la primera vez que tú cometiste un pecado para que de ahí en adelante quedaras destituido de la gloria de Dios? Y esto como que a muchos se les olvida. Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, e inclusive antes de haberse formado en el vientre de nuestra madre. Porque fuimos destituidos cuando Adán desobedeció a Dios. La derrota de Adán fue la derrota de toda la humanidad que iba a llenar el planeta Tierra. Por eso es que la Biblia dice que en Adán todos morimos. Entonces, si nosotros creemos esto porque fue así, nosotros tenemos entonces que tener cuidado, porque ahora es que es en Cristo que todos somos vivificados. ¿Ok? O sea, que la falta que cometió un hombre llamado Adán fue la derrota para toda la raza humana. Ahora la contraparte es que la obediencia de otro hombre, que fue Cristo Jesús, fue una obediencia al 100%. Esa victoria de Cristo es la victoria de todos aquellos que nos convertimos y hemos nacido de nuevo. Y aquí hay que dejar claro lo que ya hemos aprendido, lo que dice en Efesios capítulo 2 y verso 8, que dice que por gracia nosotros hemos sido salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces, cuando a mí me enseñaron y están enseñando en el sistema religioso, usted se convirtió, lo están velando, a ver qué clase de testimonio comienza usted a dar, para darle clases de bautismo, porque usted no es miembro de la iglesia hasta tanto no sea bautizado. Eso de donde viene no es de la Biblia, eso viene de Roma. ¿Ok? De Roma, de la institución católica romana. Cuando usted es bautizado en una iglesia evangélica que lo llevan a la playa, al río, a donde se lo bautizan, antes existía lo de la tarjetita, ahora usted es miembro activo de la iglesia. Ahora usted puede participar de todo lo que aquí se hace. Si Dios lo llama a predicar, pues ya puede predicar, pero mientras no sea bautizado. ¿Ok? Eso es lo que está establecido. Ahora, yo voy a preguntarle y vamos a usar nuestra mente. Si en Efesios 2 dice que la salvación es por gracia, no por obra, al yo ir a ser bautizado en el agua, ¿no es una obra que yo estoy haciendo? Que estoy llevando a cabo para ser parte de la iglesia que Cristo compró con su sangre. No le estoy yo añadiendo a la obra perfecta y eterna que Cristo llevó a cabo.
Porque en el verso 10 del capítulo 2 dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no son nuestras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Esto de ministrar la palabra es una buena obra, ¿no? Esto no es mío, esto no es de usted. Esto viene de Cristo que nos dio la orden, ir y predicar el Evangelio. Entonces, hay cosas que se están haciendo porque según la religión es algo que tenemos que hacer para. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Usted vino hoy desde su casa hasta aquí a congregarse, no para usted ser un hijo de Dios, sino porque ya usted es un hijo de Dios. Yo no estoy ministrando aquí la palabra para ver si puedo llegar a ser hijo de Dios. Yo estoy ministrando la palabra porque yo soy un hijo de Dios. A mí en casa un testigo de Jehová me dijo, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios. Y yo, bueno, esto no es un capricho mío. Ustedes no vinieron a darme un estudio bíblico aquí. Bueno, pues, me dijeron, sí, aquí estamos. Y yo, pero ¿cómo ustedes me van a dar un estudio de un libro en el cual ustedes no creen? Ah, pero ¿por qué usted se atreve a decir eso? Bueno, por lo que usted me acaba de decir, que usted no se puede llamar un hijo de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1, versos 11 y 12, a ver qué dice ahí. Esto no es capricho mío. Hermano, ¿y cómo es que viene la fe? ¿Cómo es que se nos ha regalado el don de fe y esa fe el Señor quiere que vaya en aumento? ¿De qué forma es? En Romanos capítulo 10 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros a veces actuamos como Samuel. Cuando fue a ungir al que iba a ser rey de Israel, llegó a la casa de Elí. Y Elí fue. Cuando vio al primer hijo de Elí, que definitivamente este es el que Dios escogió. Lo vio grande, un tipo bonito, rubio. Y Dios le dijo, Samuel, ese no es. Porque el hombre se deja llevar por lo que ven sus ojos, pero yo miro lo que está en el corazón. ¿Ah? Entonces hay veces que nosotros se nos olvidan todas estas cosas. ¿Ah? Y entonces nosotros no hablamos, como dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero entonces, nosotros como se nos es fácil usar la mente carnal, la mente natural. Y cuando usamos la mente natural, la mente carnal, eso lo que trae es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Ok? Entonces, a veces hasta juzgamos al hermano o la hermana. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que vemos. ¿Ok? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos y qué es lo que vemos. Y si yo tengo que hablar como habla Dios, como dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, yo tengo que averiguar cómo es que Dios habla. Y en Romanos capítulo 4, el escritor de los Hebreos dice que Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso es que cuando se escudriña la Biblia, usted ve la profecía bíblica, Dios hablando a través de los profetas de cosas que todavía no habían pasado, pero Dios las menciona como que ya pasaron. En Eclesiastés capítulo 3 dice que lo que fue es lo que será. Y lo que será es porque ya fue. Entonces, ahí hay que tener cuidado nosotros cómo hablamos. Si nosotros vemos las cosas como están, que cada día se van a poner peor. Las cosas no están buenas. Aquí como que me voy a salir de tema.
Pero yo no sé cuántos están viendo las noticias de lo que está pasando, no solamente en el Medio Oriente. China y Rusia se están poniendo de acuerdo. Corea del Norte, Corea del Sur. Porque a Israel hay que eliminarlo y a Estados Unidos también. Pero es que eso está profetizado ya por lo que dijo, y lo dijo Cristo. El que sabe lo dijo. Que una de las señales próximas a su venida era que iban a haber guerra, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero todavía no es el fin. O sea que la iglesia va a ver cosas difíciles aquí en este planeta Tierra. Ahora no es con bala nada más, ahora hay bombas atómicas. Entonces el asunto es que mientras más se está acercando el regreso de Cristo, es cuando más el ser humano le está dando la espalda a Dios. En Apocalipsis dice que el sol se va a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Y los que reciban ese caliente, en vez de arrepentirse y clamar a Dios, van a blasfemar en contra de Dios. Van a buscar la muerte. Van a querer morir, le van a decir a los montes, tírate encima de mí, mátame. A las piedras. Y la muerte huirá de ellos. Así es que no espere que tengamos que romper esta pared, porque esto se va a llenar aquí de personas para escuchar el mensaje. Jesús dijo que habían 2 puertas. Una era angosta y la otra era ancha. ¿Quiénes son los que van a entrar por la ancha? Ancha es la puerta que lleva a la perdición. Oiga, y muchos van a entrar por ella. Angosta es la puerta que lleva a la vida eterna o a la salvación, y pocos son los que entran por ella. Usted me dirá, ¿y por qué? Bueno, otro día hablamos de eso. Otro día hablamos de eso. Así es que volvamos al bautismo. Volvamos al bautismo. Jesucristo no solamente vino a morir en la cruz en representación de nosotros, los pecadores, sino que aún desde su nacimiento en Belén de Judea, como judío, él vino representando a ese pueblo elegido que Dios había escogido, pero que fue desobediente a Dios, que los escogió, los eligió, que vieron los milagros que Dios hizo cuando los sacó de Egipto. Pero como el llamado de Dios es irrevocable, ese seguía siendo su pueblo. En el Viejo Testamento, si ustedes lo leen, Dios se va a presentar como el marido de esa nación y esa nación como su esposa. En muchas partes. Muchas partes Dios le llama prostituta, porque se fue tras otros dioses paganos, adorar ídolos, adorar imágenes, porque ahora están enseñando a los curas que no, que eso no es un ídolo, eso es una imagen, que ellos no adoran, pero la tienen. Y Dios dice, pero es que el mandamiento dice, no te hagas imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Después que dice, y no te postres.
Pues si ya la tienes la imagen, pues ya está fallando. Está fallando. Hay evangélicos que todavía tienen una medallita guardada por ahí, una cadena. En las casas tienen sus cositas. Y por eso es que la puerta es estrecha. Cuando entremos en ese tema, eso está relacionado con lo que dijo Cristo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Entonces aquí tenemos que ver a Adán, que nos representaba para la perdición, pero tenemos que ver a Cristo, que nos representa en todos los aspectos para nuestra salvación. Y como dije ahorita, Él nace en Belén de Judea, representando a ese pueblo. Por eso es que Él le dice: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir lo que ustedes no han cumplido. Yo le voy a dar en representación de ustedes el cumplimiento. Ellos no entendieron, un poco. De tantos que habían, pues un grupo pequeño le creyeron. Y ahí está Jesús tratando con ese pueblo, representándolo. Pero cuando Cristo fue a la cruz, no solamente los representó a ellos como pecadores, sino que, como dice en Efesios 2, nos representó ¿a quién? A nosotros los gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, para de ambos hacer, no una religión, un solo y nuevo hombre. Y que ahora todos los que nos hemos convertido tenemos entrada a la presencia de Dios por el mismo Espíritu, que nos guía, Entonces, para mí, que escucho a muchos predicadores, pastores, enseñando, para mí hay poca enseñanza de lo que se llama la representación. La representación. Y todos los actos que Jesucristo hizo conforme a la ley, Él no los tenía que hacer. ¿Pero por qué los hizo? Representando a un pueblo que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, esto lo confirma Pablo cuando escribe a los Colosenses. Capítulo 2 y verso 10. Voy a leer del 8 en adelante. Colosenses 2, verso 8 en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres. Recuerde, voy a hacer una pausa aquí, que la institución católica está haciendo un énfasis como nunca para que cada católico lea la Biblia. Que lea la Biblia. Ahora hay un evangelista católico que lo oí esta mañana diciendo: cuando un evangélico va a la reunión, ¿qué es lo que lleva en la mano? La Biblia. Cuando un adventista va a la reunión, ¿qué es lo que lleva? La Biblia. Cuando un testigo de Jehová va a la reunión de ellos, ¿a qué es lo que lleva en la mano? La Biblia. Pero cuando un católico viene a misa, ¿qué es lo que trae? Cansancio, sueño. La Biblia no la tiene. ¿Por qué? Porque están haciendo énfasis en que escudriñan la Biblia. Escuche lo que le voy a decir. Tener la Biblia y leerla esa era una de las creencias que tenían los escribas y fariseos. Ellos se creían que por tener las escrituras tenían la vida eterna. Eso está en Juan capítulo 5, donde Cristo le dijo: ¿a ustedes les parece que en ella ustedes tienen la vida eterna? Pero ¿qué más le dijo Cristo?
y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando usted tiene la Biblia, cuando yo tengo la Biblia, estamos llamados a escudriñarla. No es porque la Biblia, los 66 libros, me dan la vida eterna. Es que estos 66 libros de quien dan testimonio es de aquel que es la vida, que es Cristo Jesús. Entonces hay muchos que la leen, pero entonces otra cosa es la interpretación. Hay otros que idolatran la Biblia. Usted puede ser un teólogo. La teología es la ciencia que estudia a Dios. Teo es Dios, y logía pues el estudio de la teología, el estudio de Dios. Y a Dios se podrá estudiar, donde Dios es espíritu. Cuando el evangelista Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. En el verso 18 dice, el unigénito, Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que si queremos conocer de Dios, tenemos que conocer a quién, al Hijo. Y en la institución católica, que era lo importante aquí que sepamos, tienen la Biblia, los curas están haciendo énfasis que lean la Biblia, pero miren lo que decide el Vaticano desde Roma, que la Biblia tiene que estar sujeta a la Iglesia y que la Iglesia lo que tiene que mantener en primer lugar son las tradiciones. Y eso, según Pablo escribe aquí, es un engaño. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y no según Cristo. Ahí es que es donde yo brinco a 1 Timoteo 6:3, donde Pablo dice que el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, de hombres corruptos. En la política nada más no hay corruptos. Hay gente con Biblia en la mano que predica que son, porque están enseñando otras cosas que no están en conformidad con lo que Cristo dejó establecido. Y hombres corruptos privados de la verdad y que tienen la piedad, o sea, todo lo que es de Dios como fuente de ganancia. Y Pablo le dijo a Timoteo, apártate de los tales, muchachos, porque gran ganancia es la piedad si se toma con contentamiento, porque nada traímos a este mundo y nada vamos a poder sacar. En esa escritura fue que un poeta, o medio poeta, escribió lo mismo que traje, el tema de lo mismo que traje. Refiriéndome. Gloria a Dios. Voy a seguir. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora escuchen bien esta palabra. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué más dice? Y vosotros estáis completos en Él. Si estamos en Cristo y hemos nacido de nuevo, la Biblia me dice que estamos completos. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, aquellos que se circuncidaban como señal del viejo pacto,
para los que no están circuncidados conforme a la ley del viejo pacto, Jesucristo los representó en la circuncisión que le hicieron a él. ¿Me explico o no? Vamos a seguir leyendo. Y también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso es representativo, o sea, Cristo en su circuncisión que se sometió a ella está representando a todos los incircuncisos. Sepultados con él, ¿dónde? En el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Aleluya. O sea, si en la circuncisión de Cristo fuimos representados, Pablo no lo deja ahí, también dice que fuimos representados en el bautismo que Cristo tuvo. Gloria a Dios. En el bautismo que Cristo tuvo. Eso es lo que dice ahí. Después usted, si tiene duda, qué sé yo qué, pues usted se va a la casa, le ora a Dios y usted lea, escudriña la Biblia. Ahora voy a terminar. Para que veamos cuál es el verdadero bautismo de nosotros los creyentes. No son dos, no son tres, es un solo bautismo. Uno solo. Y esto tiene que estar relacionado con lo que comenzamos a hablar. Nosotros estamos bajo el pacto ¿de qué? Del Espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque la mente puesta en la carne es enemistad con Dios. El que camina con la mente natural jamás podrá agradar a Dios. Pero aquellos que tenemos la mente puesta en el Espíritu, los tales, porque somos guiados por el Espíritu, los tales somos los hijos de Dios. Y ahí está la contraparte del viejo pacto, que era la letra. El nuevo pacto es el Espíritu. La letra mata. La letra mata. El Espíritu vivifica, o sea, nos vuelve a dar vida. Ah, ¿y quién es el Espíritu? Bueno, en Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la samaritana, Dios es Espíritu. Pero cuando usted lee el capítulo 3 de Segunda de Corintios, lo lee completo, dice que los judíos, mientras leen a Moisés, tienen un velo puesto en sus corazones, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le va a ser quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Amén. O sea, ahí estamos, como Dios, que es Espíritu, se procesa y viene a nosotros para salvarnos. Dios es Espíritu, tomó un cuerpo semejante al de nosotros, no igual, semejante al de nosotros. ¿Ah? A ese cuerpo, el ángel le dijo a los pastores, el nombre de ese niño que ha nacido será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es el nombre humano que se le da a ese cuerpo. Pero dentro de ese cuerpo, ahí está morando el verdadero Dios. Por eso Jesús decía, las palabras que yo hablo no son mías, sino que lo que yo oigo decir al Padre es lo que hablo. Las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta,
sino que lo que veo hacer al Padre es lo que yo hago. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14. Felipe, pero tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es mío. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo lo dio a conocer. He dado a conocer tu nombre, dice Juan 17. Y hay quejas. Por ejemplo, el testigo de Jehová dice que estamos mal porque el nombre de Dios ni es Yahvé ni es Jehová. Entonces Cristo dice en la oración, Padre, he dado a conocer tu nombre. Es donde Cristo dijo que Jehová se llamaba, que Dios se llamaba Jehová. En ningún sitio. ¿Y cuál fue entonces el nombre que le dio que dio a conocer? Porque el pueblo judío sabía que Dios existía. Pero el Dios de ellos, como lo es, tiene razón, es tan santo y tan santo que ellos ni se atrevían a mencionar un nombre. Y fuera de Dios no hay Dios. Por eso es que cuando Moisés le dice, mira, cuando yo vaya a Egipto, me van a preguntar cuál es tu nombre. Dímelo para yo decirle. Y tú le vas a decir, yo soy, te mandó. Este yo soy quiere decir que fuera de mí no hay Dios. En Egipto había muchos dioses, pero esos no son dioses, son ídolos. Cuando Dios dijo, yo soy, te mandó, lo que quiso decirle es que fuera de mí no hay Dios, Moisés. Entonces, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se ve a Cristo presentándose, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Entonces, vamos a ver cuál es el bautismo que en el nuevo pacto nosotros tenemos. Porque todo tiene que ser relacionado con lo espiritual. Como dice Pablo, lo espiritual acomodado a lo espiritual. A lo espiritual. Vamos a Efesios capítulo 4. Donde aquí el escritor dice, Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos. ¿Qué quiere decir solícitos? Tenemos que estar ahí en todo momento, listos. Solícitos, ¿para qué? Para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí el apóstol nos va a hablar cuál es la unidad del espíritu, la cual estamos llamados a guardar. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. ¿Cuántos bautismos? Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Ahí está la unidad del Espíritu y ahí no dice que son dos bautismos ni tres, ahí dice que es uno. La unidad del Espíritu. Ahora, ese bautismo, ¿cuál es? ¿Cuál es ese bautismo? Dice que es un solo bautismo. Vamos a 1 Corintios. Con esto terminamos.
¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahí nos dice así también la iglesia. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el verdadero bautismo para todos aquellos que hemos nacido de nuevo es el bautismo que da el Espíritu Santo, y es que nos sumerge, nos hace parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Yo creo que la Biblia ha contestado cualquier duda. Recuerden, y yo estoy seguro que muchos que van a oír este mensaje no van a estar de acuerdo. Y muchos creyentes, me refiero yo. ¿Por qué? Porque es que por tanto tiempo se nos han enseñado unas cosas. Y habíamos tenido por costumbre de congregarnos y escuchar al que va a predicar. Pero hay un espíritu que se manifiesta en muchos creyentes, que es el espíritu de los atenienses. El capítulo 17 del libro de los Hechos dice que los atenienses lo que estaban era pendientes y ávidos de oír cosas nuevas. Ellos las recibían y las ponían y las ponían o las tiraban para adelante, como decimos los boricuas. Pero hay otros que tienen el espíritu de los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos cuando Pablo y Silas les predicaban? Iban a las escrituras para ver si aquellas cosas eran verdad. Cuando Pablo lo supo, no se enojó, al contrario, los elogió. Hoy en día hay muchos pastores que, por cuanto yo soy el pastor, usted tiene que creer lo que yo diga porque yo soy el ungido de él. Y entonces es bueno que cuando usted tenga que hablar con otra persona en la calle, donde quiera que se lo encuentre, con un cristiano, jamás usted le diga, no se atreva ni decirle, así dice el hermano Víctor Pérez. No, que usted esté dispuesto a decir, así dice la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Escrito está. Como Cristo le dijo al diablo, escrito está. Amén. De que la paz de Dios sea con todos. Un abrazo a la distancia a todos los que están conectados, a los que se van a conectar. Y espero que me llamen. Los que no estén de acuerdo también me pueden llamar y dialogamos. 787-596-2646. La paz de Dios es con todos. Boli, Dios te bendice.